Hola, ¿cómo estás? Nuevamente nos encontramos en este espacio que hemos llamado el botiquín de recursos del método de terapia reflexofacial. Un espacio para compartir tips, para atender disfunciones, molestias y de esta manera poder paliar a través de la reflexología facial algunas disfunciones, algunas dificultades y tener una mejor calidad de vida. Seguramente has tenido alguna vez molestias en la mandíbula, tensión, dolor o comúnmente bruxismo es lo que llaman a esta afección, que es un hábito involuntario de apretar y rechinar los dientes. Generalmente ocurre de noche, aunque algunas personas lo padecen casi todo el día. Hay una estadística que habla que entre un 30 y un 50% de la población mundial lo padece. ¿A vos te ocurre? Esta afección, el bruxismo, lo que hace es lastimar lentamente la dentina de nuestras piezas, nuestros dientitos, y de esta manera se van desgastando, pero además tiene otras consecuencias. Por otro lado, la mandíbula, el hueso, no se mueve solo. Es la estructura muscular de nuestro rostro quien presiona, quien ejerce fuerza y de esta manera los dientes se lastiman. Con el tiempo, esto puede generar un aumento cada vez mayor de dolor, inflamación, problemas en la articulación de la mandíbula, dolor de cabeza, traer problemas auditivos, una excesiva sensibilidad en los dientes y entonces surge ansiedad, surge desatención y toda una serie de consecuencias provocadas por este problema que conocemos como bruxismo. Desde la psicología hasta la odontología se atribuyen tener la explicación exacta de qué es lo que lo provoca, aún y todo así y sin tener exactamente definido los orígenes, es una disfunción que realmente complica y trastorna nuestra vida cotidiana. Hay quienes plantean que estar rechinando los dientes, estar como mordisqueando todo el tiempo, es una forma de autoagresión. Es como si uno estuviera automordiéndose, tal vez por no expresar lo que uno quisiera decir, tal vez para buscar la forma de tragar alguna situación difícil que estamos transitando. Bien, te voy a contar algunos tips que podés realizarte a vos mismo o acompañar realizándoselos a otra persona. Muy sencillitos, un masaje muy suave, muy delicado y 3 puntitos de dígito presión para que alivie la tensión del área de la mandíbula. El masaje es muy sencillo. Vamos a colocar 4 deditos uno al lado del otro y los vamos a ubicar en el área donde tenemos ubicado el músculo macetero, lo que sería la continuación de la patilla. Y ahí vamos a ubicar nuestros dedos para hacer un movimiento muy suave hacia un lado y hacia el otro. Una vez que trabajemos el primer sector, vamos a desplazar nuestra mano para ocupar el espacio siguiente y nuevamente vamos a movilizar hacia un lado y hacia el otro. Así podemos ocupar aproximadamente unos 4 espacios desde el inicio de la oreja hacia el pómulo del rostro. Este trabajo lo podemos realizar con las 2 manos al mismo tiempo o podemos trabajar primero con una mano de un lado y luego con otra mano del otro. Los tiempos son
como mínimo 1 minuto, pero podés trabajar hasta 4 minutos todo el área, o sea que si vamos a utilizar 4 espacios de trabajo, podés trabajar 1 minuto por cada espacio. Para hacer la digitopresión, te sugiero que siempre comiences desde una presión muy suave, ¿sí? Apoyando solamente la coronilla del dedo y luego comiences a ejercer la presión, teniendo en cuenta que el área puede estar dolorida y entonces la presión inmediatamente va a provocar una reacción. Entonces, el primer punto lo vamos a encontrar adelante de donde comienza el pabellón de la oreja sobre el lateral del pómulo. El tiempo para cada digitopresión es de 30 segundos y el tiempo máximo 1 minuto. El punto siguiente lo vamos a encontrar delante de la aletita de la oreja. Y ahí también vamos a realizar la digitopresión. El punto siguiente lo vamos a encontrar delante de la unión de la oreja con el pómulo en la parte inferior, justo donde tenemos la articulación temporomandibular. Por último, vamos a generar una presión detrás de la oreja en el huequito que se encuentra por detrás de la articulación, debajo de la oreja. Recordá que si hay dolor, tanto la presión del masaje como las digitopresiones, realizarlo mucho más suavemente. Podés repetirlo una vez por día, varias veces en el día si esto alivia la molestia, y continuarlo las veces que lo necesites hasta que toda esta tensión disminuya. Te agradezco mucho la participación, tu interés. Si querés conocer más sobre la terapia reflexofacial, dentro del mismo YouTube tenés varios videos con distintas técnicas. Y si te interesa formarte como terapeuta en este método, podés entrar a la página terapiareflexofacial.blogspot.com y en la pestañita que dice curso online vas a encontrar toda la información para poder transitar esta formación como terapeuta. Si querés escribirme, podés hacerlo a terapiareflexofacial.yahoo.com.ar. Desde ya, nuevamente gracias y nos vemos en la próxima.